De entre el tipo de acción sindical que se viene realizando en los múltiples aspectos en los que se desarrolla, en esa función de representación del trabajador en todos los ámbitos donde requiere ser representado, donde requiere que se trabaje para defender sus intereses, ¿cuál es el tipo más indicado para acometer todo lo que tiene que ver con los daños psicosociales, con prevenir el riesgo y solucionar o resolver de la mejor manera posible el daño psicosocial? Porque la función sindical tiene una variada interpretación en diferentes problemas, se actúa de manera diferente. Y en un asunto tan diferente como supone, de hecho, el daño psicosocial, pues cabe la posibilidad de que quizá tengamos que actuar de un modo algo diferente, de que tengamos que adaptar nuestra forma de trabajo a esta particular función, a esta tan especial responsabilidad. Es necesario, desde luego, establecer previamente a contestar esta pregunta una serie de priorizaciones, una serie de prioridades y poner por delante unas cosas sobre otras, unos conceptos sobre otros, algunas de las incidencias que ocurren en el tema laboral, dentro del mundo laboral, tienen poco que ver con otras, tienen de terreno común que todas se desarrollan evidentemente en el entorno laboral, con motivo del trabajo, en relación con el trabajo, con relación a las retribuciones por el trabajo, a las enfermedades por el trabajo, pero todas son de distinto corte. ¿Qué debemos priorizar sobre qué? La labor de priorización es, en materia de prevención y acción psicosocial, muy importante porque realmente estamos hablando de un problema que dista mucho de tener la entidad, el origen, la forma de inicio del resto de las responsabilidades sindicales, ¿no? Por esto merece la pena que hagamos un poco de hincapié. Podemos apelar a distintos criterios para establecer este tipo de prioridades, ¿no? Podemos apelar a las cuestiones de tipo legal, que son muy frecuentes dentro de las reivindicaciones de los trabajos que realizan los delegados sindicales, las distintas secciones sindicales. Podemos apelar a un aspecto más directamente relacionado con el compañerismo, podemos apelar a cuestiones de tipo social, a cuestiones de tipo retributivo. Son muchísimas las reclamaciones, especialmente en el ámbito sindical, que llevan a cabo los sindicatos. Pero antes que recurrir a criterios técnicos o de este orden, a mí me gustaría más ver, siquiera por encima, que el sentido común, que es un sentido que dicen que tuvimos todas las personas y que hoy por hoy parece que realmente es menos común de lo que nos gustaría, pero sin embargo que existe. El sentido común es aquello que sobresale a la vista, que está por encima de cualquier razón, que es obvio, que es evidente, que no tendría que pasársenos desapercibido. Sin embargo, desafortunadamente, se nos pasa desapercibido, quizá un poco también debido a la carga de trabajo, precisamente a que las secciones sindicales, los delegados trabajan con temas muy diversos y sobre todo con muchas personas diferentes y en muchos ámbitos al mismo tiempo. Teniendo que hacer interlocuciones con distintos órganos, con distintas administraciones. Esto hace que realmente se genere un estrés, una multifunción permanente de la que es difícil sustraerse y se acaban por tratar todos los problemas con la misma importancia, con la misma urgencia o casi con la misma urgencia y de alguna manera del mismo modo. Esto es un error. Porque si apelamos al sentido común, simplemente con apelar al sentido común veremos como el daño psicosocial es algo que afecta a la salud del trabajador, que afecta a la salud directamente del trabajador, que le quebranta la salud hasta límites muy, muy grandes, muy peligrosos, pero que también atenta a la salud de la propia empresa, atenta a la salud de todo el entorno, de todo el tipo de relaciones que se lleven a cabo dentro de la empresa y por lo tanto también ataca la salud de todos los trabajadores, no solo a los que consideremos como víctimas de una situación de daño psicosocial. Por lo tanto, parece lógico que apelando simplemente a este sentido común, que nunca debemos de perder, a este primer vistazo desprovisto de otro tipo de intereses, nada más que del puramente humano, retomamos de nuevo el concepto humano, que es un poco el alma, el centro de esta presentación. Apelando a este sentimiento humano, ¿qué otra cosa puede haber
desde una óptica humana más importante que algo que quebranta tan seriamente la salud y por tanto tiempo. No olvidemos que el daño psicosocial genera alteraciones muy largas, de muy difícil resolución y que generalmente ocasionan secuelas que pueden llegar a durar para toda la vida del trabajador. Ante esta tesitura, con este planteamiento realmente y con un poquito de sentido común, podríamos pensar que podemos anteponer algo a este problema. Pues no, difícilmente. Es el sentido común el que nos debe de llevar a tomar los riesgos psicosociales como verdaderamente algo muy importante y que deberíamos de tener siempre presente al intentar anteponerlo a otras cuestiones que se puedan plantear en la función de representación sindical de los trabajadores. Qué duda cabe que no obstante, y a pesar de que ya hay bastantes estudios sobre la materia y de que ya no podemos decir que estemos iniciando de una manera objetiva el trabajo con respecto a los riesgos psicosociales, porque ya se vienen desarrollando desde hace años muchas labores, con mejor o peor fortuna, todo hay que decirlo, pero en fin, en definitiva, no estamos en los primeros tiempos, pero sí estamos todavía en los primeros tiempos en cuanto a la reacción, en cuanto a la función que con respecto a trabajar para paliar sus efectos, para trabajar para prevenir sus riesgos, todavía en distintos ámbitos y entre ellos en el ámbito sindical también estamos un poquito todavía empezando. No solamente desde luego en el ámbito sindical. Los tribunales de justicia dan la sensación verdaderamente a la vista de lo que estamos contemplando desafortunadamente da la sensación de que apenas están ni siquiera empezando. Creo que están todavía un poquito más atrás, están en una fase de negación, todavía parece que no quieren aceptar legal y jurídicamente la existencia de los riesgos psicosociales. Sigue costando una enormidad conseguir una sentencia favorable para una víctima de daño psicosocial, lo cual ya a estas alturas francamente resulta poco razonable y no dice mucho en este aspecto en favor de nuestra justicia. Pero en fin, lo cierto es que desde un punto de vista sindical, sí, desde un punto de vista sindical venimos trabajando ya desde hace tiempo, iniciando muchas labores nuevas y quizá todavía nos encontremos con algunos núcleos en donde ser una de las personas que está trabajando por esta línea, por esta nueva orientación, pues suponga un poco la diferencia respecto de otro, pues más o menos nutrido grupo de personas que todavía siguen ancladas en planteamientos antiguos y que ya habría que desechar como aquellos que preconizaban hasta no hace demasiado tiempo que el acoso no existe, que en realidad se trata de problemas interpersonales que son ajenos al trabajo y ideas erróneas que tanto daño han hecho a la prevención de riesgos psicosociales y que todavía pueden quizá de alguna manera estar pesando y contrapesando las acciones que se puedan estar llevando a cabo desde un punto de vista sindical. Bien, yo animo a todos los delegados sindicales a que sean en sus respectivos ámbitos y en sus respectivos grupos los primeros o de los primeros que se tomen en serio y pongan a la cabeza de sus prioridades el trabajar a favor de la erradicación del daño psicosocial y para controlar y prevenir lo más anticipadamente posible el riesgo de que se produzca. Porque será así. Siempre ha habido en todos los terrenos unos que han sido los primeros y que han sido posteriormente seguidos por otros muchos que han reconocido o no su mérito, pero en definitiva que han seguido sus pasos porque eran los pasos acertados, que es lo que verdaderamente creo debemos de perseguir todos. Llevar una línea acertada de trabajo. Para poder desarrollar este tipo de trabajo con un interés creciente, dándole protagonismo que se merece, no cabe duda que habría que empezar por conocer el fenómeno. Todavía hoy realmente conocemos el fenómeno, especialmente desde un punto de vista sindical, más bien centrado en la parte reglamentaria, en la parte legal, en el aspecto quizá incluso judicial, cuando tenemos constancia de alguna sentencia o de algún caso concreto, pero el fenómeno psicosocial es algo mucho más complejo y que para conocerse bien es necesario recurrir a puntos muy anteriores, cronológicamente hablando, de cuando se produce una sentencia o cuando se produce la aplicación de un protocolo de prevención. Y cuando digo muy anteriores me refiero pues en el devenir de los acontecimientos que ocurren entre aquellas personas entre las que se da este tipo de relación que acaba ocasionando daño para la salud y daño para el trabajo. Por lo tanto, os invito
Y aquí concretamente os presento el libro El Curso Fénix, el manual de autoayuda ante el acoso laboral Curso Fénix, que en su día, hace ya unos años, escribí junto con mi colaboradora y amiga Estela Álvarez Baraza, que me ayudó. Este libro es un libro sencillo de leer que estamos ya distribuyendo entre todas las personas, trabajadores que nos piden ayuda, como una de las primeras medidas para darles orientación. Y os invito, desde luego, a que lo podáis leer, porque no solamente sirve para las personas que son víctimas de daño psicosocial, sino que también puede ser un buen instrumento para profundizar en el conocimiento de las dinámicas que generan daño psicosocial. Por lo tanto, os animo a que si estáis interesados lo adquiráis a través de la editorial BookBook de Internet. Aquí tenéis reflejada la dirección web. Pero también lo podéis, evidentemente, conseguir en formato PDF y de forma totalmente gratuita a través de la Secretaría de Prevención de CSIF o directamente solicitándomelo a mí, que con mucho gusto os lo facilitaría en este formato, que es el formato en el que se les está facilitando a aquellas personas que lo solicitan o que solicitan ayuda del sindicato en base al convenio y al programa que tenemos establecido CSIF Ayuda. Este libro se está cediendo así, de esta forma, gratuita, porque así lo hemos decidido sus autores, para fomentar la ayuda, para fomentar la orientación y para ayudar, en definitiva, a que sea más fácilmente reconocible lo que está ocurriendo cuando se produce una situación psicosocial. Y este es al fin al que sirve. Evidentemente, y en esa línea es en la que os invito a leerlo, a meditarlo. Es un libro sencillo, escrito para personas que tienen dificultades de lectura por sus alteraciones y que por lo tanto os costará poco leer. Leerlo despacio y leerlo procurando adaptar todo lo que allí se diga a esos entornos laborales sobre los que vosotros trabajáis tan frecuentemente. De la misma manera, y ya en otro ámbito de cosas, ya en un ámbito más literario, en menos específicamente hablando sobre el daño psicosocial, sino más bien tratando el aspecto psicosocial desde un punto de vista más global, desde diferentes ámbitos, también os invito a leer otro libro que escribí en su momento que se llama Tras la mordaza del mobbing y que también podréis encontrar aquellos que estéis interesados en la misma editorial de Internet. Bien, decíamos que para trabajar este aspecto que hoy estamos analizando es necesario establecer unas prioridades y habíamos apelado al sentido común porque queremos recuperar el sentido común o creo yo de verdad que deberíamos de recuperar gran parte del sentido común cuya pérdida es la que ha abocado a dejar de lado algo que es tan evidente que está dañando grandes sectores de la población laboral y dañando también grandes sectores empresariales y administrativos. Pero es que no es este el único criterio que podríamos utilizar para priorizar ante otras cuestiones el aspecto psicosocial. Porque la propia Constitución, norma de las normas, la propia Constitución que es el principio legal que inspira todo nuestro ordenamiento jurídico, pues dice en su título primero, es decir, al principio de sus principios, que cuando habla de los derechos y deberes fundamentales, es decir, poniendo en primer lugar en cuanto a derecho y deberes fundamentales para preservar estos derechos que se consideran fundamentales, la dignidad de la persona, por ejemplo, en su artículo 10. Y dice que los derechos relativos a la dignidad de la persona son inviolables y por lo tanto que hay que obligatoriamente y en todos los estamentos preservarlos y respetarlos. El artículo 15 establece también el mismo criterio y rango para el derecho a la integridad física y moral, conceptos inherentes, constitutivos de la esencia de lo que estamos hablando y trabajando cuando hablamos de daño psicosocial. Y también el artículo 43, ya detallando otro tipo de derechos, también establece el tipo de protección para la salud como otro derecho que tienen todos los ciudadanos. Evidentemente, tiene mucho que ver el derecho de preservarse la salud, el derecho de poder exigir que nada nos deteriore la salud, el que sean previsibles, prevenibles y solucionables los daños de tipo psicosocial. Teniendo en cuenta estos principios, teniendo en cuenta antes que estos, incluso los del sentido común a los que ya habíamos apelado, es necesario
hacer un ejercicio en el que volvamos a poner primero lo primero. Es decir, a que también sindicalmente, volvamos a poner como objeto prioritario más urgente y más necesario de acometer que otros lo que es primero, lo que es más importante y lo que tiene mayor entidad y trascendencia para los trabajadores y les afecta más gravemente. Todos aquellos trabajos que se han venido realizando para estudiar, analizar, corregir todo lo que tiene que ver con los daños psicosociales son útiles. Todos los que se han hecho con un cierto rigor y con una cierta seriedad. Y de todos nos tenemos que suministrar y nutrir para poder ir progresando y mejorando. Es importante, puesto que gran parte del daño psicosocial que se vaya a trabajar, especialmente los delegados sindicales, será en el ámbito de la administración. Es muy necesario citar el trabajo que en su día realizó el profesor Iñaki Piñuel, llamado Barómetro Cisneros, que como sabéis tuvo varias vertientes, pero que una especialmente estuvo dedicada a la violencia en el entorno laboral de las administraciones públicas. Y tomando como referencia dos ámbitos grandes, dos entornos grandes dentro de estas administraciones públicas, cuáles fueron la Intervención General del Estado y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dos grandes entidades que engloban a unas grandes cantidades de trabajadores, muchos miles de trabajadores, con respecto a los que se llevó a cabo un estudio que fue muy interesante y sigue siendo un poco la base en muchos aspectos para poder entender de dónde partimos en la administración, en este caso considerada respecto del daño psicosocial. Ya en aquellas fechas se consideraba que un 21% de las personas encuestadas presentaban técnicamente una situación de móvil. El apoyo organizativo que obtenían estas personas que tenían este problema era ninguno, no tenían absolutamente ningún apoyo y así se constató. El 70% de las personas a las que se preguntó en aquel momento, en aquel trabajo, consideraba que su trabajo estaba mal organizado, en distintos grados, pero básicamente mal organizado o directamente no estaba organizado. El 78% rechazaba la manera en la que se habían establecido sus objetivos a cumplir. No consideraban que su trabajo fuese motivador, no es que estuviese diseñado de manera que les ocasionara algún nivel de motivación, por lo cual el nivel de desmotivación era muy importante. Y casi la cuarta parte de los trabajadores describían un ambiente lleno de conflictos y de agresividad como ambiente basal, como ambiente normal, como entorno en el que se movían cotidianamente. Las rivalidades, la envidia, los juegos de suma cero, eran cuestiones con las que convivían cotidianamente en estos dos entornos, grandes entornos de la administración de nuestro país. Bien, otro de los aspectos que tocaba y que acreditó este trabajo es que las características esenciales de los puestos de trabajo y las funciones que deberían de ir perfectamente diseñadas, inherentes a cada uno de los puestos de trabajo, pues no estaban definidas, con lo cual de alguna manera estaba sembrado el conflicto. Vino este trabajo a acreditar lo que de alguna manera todos, de alguna manera estábamos ya viendo y observando, es decir, que la administración se está rigiendo por principios inadecuados y está mal organizada y es caldo de cultivo de problemas de orden psicosocial, de orden relacional, que devienen en tóxicos, en dañinos para la salud. Pero no es este el único trabajo, hay muchos otros trabajos a los que podemos recurrir para partir de una situación conocida, de una realidad sobre la que empezar a trabajar en nuestros respectivos entornos. Es muy conveniente que cada uno, en el ámbito en el que vaya a trabajar, desarrolle sus propios instrumentos, sus propios procedimientos para llegar a conocer de la mejor manera posible y sobre todo de la forma más objetiva posible aquellos entornos sobre los que va a desarrollar su labor sindical, porque será de esta manera como podrá desarrollarlos con mucho mayor conocimiento y de una manera mucho más eficaz. A título de ejemplo, os presento aquí una encuesta que se hizo en la sección sindical de la Agencia Tributaria en el año 2014 en las Islas Baleares. Fue una encuesta muy amplia, de
unas 80 preguntas sobre diferentes ámbitos, pero en los que incluimos de una manera muy consciente, porque considerábamos ya en aquel momento que necesitábamos saber en qué grado se estaban produciendo situaciones que pudieran derivar en desequilibrios de tipo psicosocial, en conflictividad interpersonal y psicosocial, y ya gran parte de estas preguntas iban orientadas a desentrañar esta base, este tipo de entorno en el que pudieran florecer el daño psicosocial. En aquellos momentos esta encuesta se llevó a cabo sobre un total de 711 trabajadores en todo Baleares, en las diferentes islas y en los diferentes centros de la agencia tributaria en este entorno, y con una muy alta participación, es decir, muy superior a la que suele darse. Se consiguió una participación del 43% de esta población, en contra de lo que se nos vaticinaba por diferentes lugares, de que una encuesta con tantas preguntas y que incidiera de una manera tan profunda en algunos aspectos del trabajo de los funcionarios, iba a ser ampliamente rechazada y no se iba a rellenar. Bien, no solamente no fue así, sino que de hecho constituyó un elemento de interés muy importante y nos permitió, además, luego pues, conocer en bastante profundidad, algunos aspectos que se estaban produciendo en este ámbito administrativo. Este tipo de encuestas evidentemente la podéis desarrollar cada uno en vuestros ámbitos, directamente o a través de las secciones sindicales de que dispongáis. Y por supuesto, en este sentido, si quisierais tener alguna referencia o alguna ayuda por parte de la que se desarrolló en Baleares, con mucho gusto me ofrezco a facilitaros los antecedentes que tenemos al respecto. Para que veáis un poquito algunas de las preguntas, no todas, pero sí las que pueden tener más relación con el ambiente, el caldo de cultivo en el que se generan los riesgos psicosociales, vamos a hacer un repaso, aunque sea un poco rápido y somero, por encima de alguna de ellas. La pregunta 2, para que veáis la importancia que tenía el daño psicosocial en esta encuesta, ya la pregunta número 2, se formulaba en relación con el compañerismo. ¿Crees que la administración fomenta el compañerismo? Bien, las respuestas fueron bastante aclaratorias en este sentido. Las valoraciones que se pedían a los encuestados eran entre 0 y 10, siempre, en todas las preguntas, entre 0 y 10. Bien, en este caso apenas 2 de cada 10 encuestados puntuaban por encima de 5 esta valoración, es decir, aprobaban a la administración en cuanto al fomento del compañerismo. Solo 2 de cada 10 consideraba que la administración fomentaba adecuadamente el compañerismo. Por lo tanto, 8 de cada 10 suspendía la administración en este sentido. En la pregunta número 4 se le preguntaba por si pensaba el encuestado que la administración estaba fomentando la ética, la moralidad y la justicia, conceptos fundamentales, en la gestión interna de su labor. Las contestaciones fueron también muy significativas y solo 2 de cada 10 aprobaron con una valoración igual o superior a 5 la gestión de la administración en este sentido. Siendo, y esto es muy significativo, la valoración puesta por los encuestados más frecuente, la más numerosa, la que más veces se dio, la de 0. La de 0. Contestaciones, evidentemente, pues que iban denotando claramente todo un caldo de cultivo relacional, ¿no? Otra pregunta hacía referencia a si creía que la administración estaba fomentando la justicia contributiva, es decir, el adecuado reparto de la riqueza procedente de los tributos, ¿no? Bien, pues en este caso incluso bajaban más aún su valoración. En este caso no llegaban ni siquiera a 2 de cada 10 los encuestados que aprobaban a la agencia tributaria, de sus propios funcionarios. No estamos hablando de una opinión popular de ciudadanos de la calle, estamos hablando de aquellos funcionarios públicos que trabajaban y que trabajan hoy dentro del seno de esta organización. La puntuación más frecuente en este caso también era 0. Estábamos hablando del fomento de la justicia contributiva. En cuanto a la valoración que de la iniciativa del trabajador hacía la agencia, también eran menos de 2 de cada 10 los que aprobaban a la administración en este caso. En cuanto a la frecuencia con la que el empleado público, el funcionario público, se veía a sí mismo obligado a llevar a cabo acciones que considerara faltas de ética o inmorales o injustas para poder desarrollar su trabajo, en este caso eran 4
de cada 10 los encuestados que habían valorado por encima del 5, que aprobaban esta cuestión. Sigue, por lo tanto, siendo la media de suspenso para la administración. En cuanto a si cuando se seleccionan los distintos puestos de responsabilidad de los cargos directivos dentro de esta organización laboral, si se estaban seleccionando con criterios de mayor capacidad, si se estaban seleccionando los más capacitados, se obtuvo un promedio de valoración algo superior a 3. Repito, de 0 a 10 puntos, algo superior a 3, siendo la puntuación más frecuente la de 0. Es decir, el trabajador, hay que decir que los trabajadores sobre los que se llevó a cabo esta encuesta fueron todo tipo de trabajadores de la agencia tributaria, no los de determinada categoría profesional, alta, baja o intermedia, sino todos. Fue formulada a todos. Bien, pues en este caso también la puntuación más frecuente fue 0. Por lo tanto, consideraban que en absoluto la administración seleccionaba a sus personas directivas responsables de entre los más capacitados. Si se premiaba o no la capacidad de iniciativa, bueno, pues solo 1 entre 2 de cada 10 valoraban por encima de 5 puntos, es decir, un suspenso generalizado. En cuanto a si se premiaba de alguna forma la sumisión, si se buscaba la sumisión entre los trabajadores, la puntuación más frecuente fue el 10, una vez más, es decir, sí, el trabajador consideraba que se estaba premiando sobremanera la sumisión sobre otros valores. La excelencia. ¿Cómo valora la excelencia creada por la agencia tributaria en este caso? ¿Cómo ve el trabajador, el funcionario público? Bien, pues apenas algo más de 2 puntos sobre 10 es el promedio global. Y una vez más, en este caso, es un 0 la valoración más frecuente dada por los encuestados. Es decir, solo algo más de 2 de cada 10 encuestados valoran por encima de 5, aprueban a la administración en cuanto a la valoración de excelencia que lleva a cabo. Se les preguntó también por si conocían los objetivos que se les estaban exigiendo cumplir y la mayor parte de los trabajadores encuestados dijeron pues que no conocían estos objetivos, lo cual es bastante paradójico, porque desde luego que genera riesgo por incertidumbre muy grande y mucho estrés el que se esté valorando el trabajo de una persona con arreglo a unos objetivos prefijados, pero que el trabajador a quien se está valorando no los conozca. Esta verdadera paradoja incongruente y peligrosa desde el punto de vista relacional quedó aquí muy evidentemente reflejada con las contestaciones a esta encuesta. Bien, os invito, como decía, a que elaboráis procedimientos de esta naturaleza o similar. Sí, sería conveniente que aquellos procedimientos que establezcáis, porque claro, podréis decirme, hombre, yo ya sé cómo funcionan, cómo son, qué tipo de características tienen los entornos en los que yo me muevo y por lo tanto pues no me hace falta tener a lo mejor un instrumento de que me ocasione tanto trabajo llevar a cabo, ¿no? ya que lleva su trabajo, no cabe duda, realizar una encuesta de esta naturaleza. Sin embargo, os diré, una cosa es el conocimiento, que probablemente podríais profundizar en él por procedimientos de este tipo, de esta naturaleza, y otra cosa es poder acreditar aquellas conclusiones ante terceros. Es decir, una cosa es que vosotros sepáis o creáis saber los defectos y virtudes de las organizaciones laborales en donde desarrolláis vuestra labor sindical, y otra cosa es que esos conceptos los podáis barajar de una manera adecuada, los podáis presentar en órganos como la Inspección de Trabajo o los tribunales de justicia. Ahí necesitaréis documentación y documentación seriamente elaborada. No vale con emitir una opinión. Mi consejo es que en la medida de lo posible se acudan a procedimientos de esta naturaleza bien realizados, con elementos de control suficientes como para poder garantizar que se han llevado a cabo de una manera sana y objetiva y por lo tanto esos resultados pues son más o menos representativos, pero en todo caso son las contestaciones de las personas que han sido encuestadas. Por este motivo os recomiendo procedimientos de esta naturaleza. Cualesquiera procedimientos que os ayuden a conocer el entorno sobre el que trabajáis es bueno. Pero si además os permiten fundamentar vuestros escritos futuros en pruebas de esta naturaleza, que son objetivas, os van a facilitar en gran medida la labor.
Aunque no pretende esta presentación ser, desde luego, un estudio de los aspectos legales del daño psicosocial, pero sí es obligado a hacer un repaso, aunque sea por encima, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 31, la Ley 31 del año 95, de hecho en noviembre. ¿Por qué? Porque es la norma sobre la que verdaderamente se estableció todos los procedimientos de control y de prevención de los daños laborales y entre ellos de los psicosociales, claro está. El artículo 4, cuando habla y establece las definiciones de los conceptos que va a barajar, dice que se entenderá por prevención el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Esta definición es muy importante barajarla porque por sencilla y elemental efectivamente es la que tiene que ser el centro de toda nuestra labor. Y el conjunto de actividades y medidas que se adoptan o que están previsto adoptar en todas las fases de la actividad de la empresa, con objeto de evitar o disminuir el daño derivado del riesgo laboral. Por otro lado, entiende como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de su trabajo. Esa posibilidad de que su trabajo le ocasione un daño se entiende que es un riesgo laboral. Y los daños derivados del trabajo son aquellas enfermedades, aquellas patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Son unas definiciones verdaderamente sencillas, simples y por lo tanto simples y abarcables, aprehendibles y bien hechas. Por su sencillez precisamente abarcan muy bien aquellos conceptos que pretende. Especialmente el daño derivado es un concepto que hay que barajar con mucha claridad. Daño derivado del trabajo son las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo o ocasión del trabajo. Punto. No admite ninguna otra consideración. El artículo 14, que habla de la protección frente a los riesgos laborales, establece que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz. Es decir, no solamente enumera estos daños y establece los procedimientos, sino que de una manera ya desarrollada con respecto a la Constitución que vimos antes, que lo enunciaba de una manera más programática, más inicial, aquí sí se reconoce de nuevo el derecho a una protección eficaz, no nominal, no meramente enunciativa, sino una protección eficaz. El artículo 16, que habla de la prevención y de la evaluación, establece como elementos esenciales de estas labores pues, la evaluación de los riesgos y la planificación en la actividad preventiva, es decir, la vigilancia de la salud, ¿verdad? Estos son los dos pilares sobre los que se establece un poco este trabajo. Se desarrollan todos estos conceptos a lo largo del articulado de la ley y en el artículo 18 pues, se establece la participación de los trabajadores en todos estos procedimientos. Entonces, obliga a los empresarios a establecer los sistemas adecuados para que los trabajadores reciban todas las informaciones que tengan que ver con la prevención de riesgos. En el 19 se habla de la formación, es decir, va más allá esta ley y dice que además hay que formar por cuenta de la empresa, hay que formar a los trabajadores en todo aquello que tenga que ver con la prevención de los daños y se establecen la obligatoriedad de unos programas de formación. En el artículo 20 se contemplan unas medidas de emergencia que, aunque desafortunadamente no suelen ser muy comúnmente admitidas en materia psicosocial, sí que debemos de tener bien claro que la tendencia nuestra debería de ser ir exigiendo en la medida que podamos de que efectivamente se puedan contemplar como medidas de emergencia la adopción de cualesquiera actividad o suspensión de actividad que vaya a prevenir un daño psicosocial o a paliar un daño que ya se esté llevando a cabo, que se esté produciendo. La vigilancia para la salud. Se establece también unos procedimientos para llevarlos a cabo, unos tipos de reconocimientos y actividades que vayan verificando cómo a lo largo del tiempo esta salud se ve a salvo de enfermedades derivadas del trabajo.
Los derechos de participación y representación de los trabajadores en todas estas medidas están establecidos en el artículo 34, donde se establece claramente que efectivamente los trabajadores, a través de los comités de empresa, a través de los delegados de personal y de sus representantes sindicales y de los distintos órganos que están establecidos en la empresa y en las administraciones, pues pueden participar y estar al día en cuanto al conocimiento de las eventualidades, de las incidencias que se puedan producir en materia de prevención de riesgos laborales. En el artículo 35 se establece la figura de los delegados de prevención, figura absolutamente fundamental y respecto del trabajo de los delegados sindicales y en especial de las secciones sindicales en sus respectivos ámbitos de trabajo es absolutamente fundamental porque es el representante sindical que asume la responsabilidad del riesgo laboral. Por lo tanto, tenemos una persona del sindicato, de la sección sindical, que además, por ley, tiene atribuidas las competencias que luego comentaremos en materia, y responsabilidades, competencias y responsabilidades que siempre van unidas, evidentemente, a estas competencias en materia de riesgos laborales. Fundamental la mentalización de los delegados de prevención en esta materia para que puedan desarrollar adecuadamente su misión. Las competencias de los delegados vamos a comentarlas, aunque sea por encima. La primera que establece en el apartado A es la de colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva, y colaborar quiere decir y dice literalmente colaborar, trabajar con, al mismo tiempo, al unísono. No se trata simplemente de una enunciación, sino de que se puede exigir verdaderamente que en todas aquellas medidas que se estén elaborando se deba de participar desde el punto de vista de los delegados de prevención de una manera real y efectiva. Colaborar. Es muy importante entender esta dimensión para no quedarnos en la mera apariencia, sino ir al fondo de la cuestión y participar en los procedimientos que se estén llevando a cabo de forma activa. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa. Esto también es muy importante. No nos debemos de limitar a demandar mejoras o corrección de errores, sino que también la labor de fomento entre los trabajadores, de divulgación, de conocimiento, de las medidas que se vayan implementando, incluso de la participación del trabajador solicitando iniciativas y medidas a adoptar, ya que son los mejores conocedores de su ámbito laboral y de su trabajo, en definitiva, de la función que realizan, son también los que pueden aportar ideas más directas sobre los daños que se pueden producir en su entorno laboral. Asimismo, se les atribuye la posibilidad de ser consultados por el empresario con carácter previo a la ejecución en las decisiones a las que se refiere el artículo de la Ley 33, que es el que habla de la planificación y gestión. Es decir, cuando se vaya a planificar y se vaya a diseñar los procedimientos de vigilancia de la salud, cuando se vayan a diseñar cualquier elemento que vaya a paliar o lo pretenda el riesgo de tipo laboral, pues establece que efectivamente los representantes de los trabajadores, por medio de los delegados de prevención, deban de ser conocedores y partícipes de estos procedimientos. La labor de vigilancia y control se les atribuye directamente como función, competencia directamente suya. Y por otro lado, pues tienen la facultad, ya descendiendo a un terreno más de lo concreto, para acompañar a los técnicos cuando desarrollen sus evaluaciones de riesgos. Cuestión que es importante porque si los delegados de prevención tienen los conocimientos adecuados para desarrollar esta función, pueden, de alguna manera, pues estar controlando el que esa evaluación por parte del técnico se haga adecuadamente, de que no elimine cuestiones que deban de tenerse en cuenta y simplemente vaya a poner en el informe cuestiones que sean secundarias o que realmente no sean las que están generando riesgo. Es una labor de intervención, en realidad, a la que se está facultando al delegado de prevención a través de este artículo. Se les faculta también para tener acceso a toda la información y a toda la documentación, es decir, esto es importante, eso en ocasiones estamos pidiendo a órganos de la administración o de la empresa que se nos facilite información sobre un daño, sobre un riesgo y se nos ponen problemas. Bueno, pues esta ley faculta directamente a los delegados a tener acceso a toda esta información. Otra cosa es, obviamente,
que el delegado de prevención está obligado a darle un tratamiento de reserva a esta información. Es decir, no puede hacerlos públicos estos datos, ni puede trabajar con ellos desde una libertad absoluta. Está sometido, como no puede ser de otra manera, a un control adecuado de estos datos y a trabajar con ellos en los ámbitos en los que se debe de trabajar. Pero sí puede conocerlos y evidentemente puede trabajar con ellos. Se le debe informar asimismo también a los delegados sobre los daños que se han producido, no sobre los riesgos, sino sobre las partes de accidente laboral o comunicaciones de daño. Tienen derecho y tienen esa competencia atribuida de conocer estos datos. Asimismo, todas las informaciones que tengan que ver con los organismos competentes, si ha habido informes de terceros órganos exteriores a la empresa o a la administración de que se trate, en donde se hable de la incidencia, posibilidad o daño psicosocial, laboral, en definitiva, sobre parte, todos o alguno de los trabajadores, tienen derecho a conocer estos informes. Evidentemente, habrá que solicitarlos por los cauces adecuados, si es necesario por escrito, pero esa información debe de obrar en poder de los delegados de prevención para poder desarrollar su trabajo. Pueden girar las visitas que consideren oportunas a los centros de trabajo para verificar las condiciones en las que se trabaja y para poder llevar esa labor de vigilancia y control. Y un aspecto muy importante y que deben de conocer todos los delegados de prevención es que, así como se les faculta para promover medidas, para de alguna manera decirle a la empresa o a las administraciones que modifique algo, que implemente algún tipo de procedimiento que pueda disminuir el riesgo, también, y de una manera expresa, la ley le faculta, le obliga a la administración, al empresario, a explicarse por escrito en aquellos casos en los que no considere oportuno atender las reclamaciones, requerimientos o sugerencias de los delegados de prevención. Esto es muy importante. Cuando un delegado de prevención solicita ante la empresa o la administración correspondiente la adopción de una medida y la empresa considera que no es necesaria, tiene que explicarse por escrito el motivo por el que considera que no es necesaria. No es vinculante el criterio del delegado de prevención, obviamente, no es vinculante, pero sí debe de expresar por qué considera que no es adecuada esa medida que se le ha propuesto.